La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En este programa les hablaremos de los estrenos de la semana: Deadpool y Lobezno con Hugh Jackman y Ryan Reynolds; Norberta, la película española protagonizada por Adriana Ozores y Luis Bermejo; Un paseo por el Borne con Rodolfo Sancho; y Que la fiesta continúe, la última película dirigida por el francés Robert Guédiguian; y también de un documental titulado ¿Quién teme al pueblo de Hitler? ¡Acción! El cine en la Ser con Elio Castro. La compañía Marvel quiere revitalizar sus superhéroes cinematográficos y nada mejor que presentar a dos de los más populares en un solo film. A los cines llegan mano a mano Deadpool y Lobezno. ¿Quieres contarme lo que te reconcome o esperamos al flashback del tercer acto? Que te den por culo. Otra pareja que llega a los cines, está mucho más real y casera, es la que forman Adriana Ozores y Luis Bermejo en Norberta, la historia de unos atracadores cuya relación va a dar un giro radical. Porque soy transgénero. ¿Qué? Me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Se estrena también este fin de semana otra película española, Un paseo por el Borne, con Rodolfo Sancho haciendo de un director que ha perdido toda la ilusión por el cine. Me prometiste que verías la película. Me dijiste que por lo menos podrías ponerme en contacto con alguien. Ricardo, esto es el esfuerzo de un montón de gente. Y vuelve a los cines uno de los grandes del cine francés de los últimos años, Robert Guédiguian. Su última película se titula Que la fiesta continúe y es una reivindicación del activismo político. Con la catástrofe sanitaria, la situación trágica del alquiler, la educación, sería una calamidad perder por no habernos puesto de acuerdo sobre el cabeza de lista. Y les hablaremos también de ¿Quién teme al pueblo de Hitler?, un documental dirigido por Günther Schweiger que intenta explicar por qué nunca se ha hecho una película sobre la localidad natal del dictador alemán. Hitler solo estuvo una vez en Braunau. Según testigos presenciales, pasó por delante de su casa natal, adornada para la ocasión, sin siquiera mirarla. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Cine en la Ser. Han arrancado los Juegos Olímpicos, todo un acontecimiento deportivo que seguro que van a seguir muchos de nuestros oyentes a través de las retransmisiones de la cadena Ser. Pero esperamos que también encuentren un hueco para ir al cine. Y si no les gustan los deportes, razón de más. Pueden hacer una maratón cinematográfica porque hay una gran oferta de películas de todo tipo que llegan a las carteleras. El estreno más comercial de la semana es, por supuesto, Deadpool y Lobezno, esos dos personajes de la Marvel que unen sus fuerzas para intentar liderar la taquilla. Juan Galarza ha visto la película y ha charlado con los dos protagonistas, Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Hace ya 8 años, en febrero de 2016, con el cine de superhéroes en pleno apogeo, una nueva película llegaba a la gran pantalla, Deadpool, de la mano de 20th Century Fox. ¡Hola! Ya lo sé. Que a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Dirigida por Tim Miller y protagonizada por un entregadísimo Ryan Reynolds, la película hizo de la obscenidad y de la violencia sus rasgos distintivos, y fue todo un éxito en taquilla. Esta noche fijo que me la casco. Unos meses más tarde salía otra película superheroica de Fox, pero completamente opuesta en su tonalidad, Logan, de James Mangold. Te di una familia. Y ahora ya no están. Logan. ¿Pero qué has hecho? Hugh Jackman, el eterno Lobezno de los X-Men, se despedía con ella de su personaje, tras casi 2 décadas interpretándolo. En muchos sentidos pensé que Logan era un final increíble para el personaje y había anunciado antes del rodaje que iba a ser la última vez. Y una semana o 3 días después de anunciarlo, vi la primera de Deadpool y recuerdo que a los 15 minutos de peli pensé, ¡wow! Puedo ver perfectamente a estos dos personajes en una película. Pero claro, ya había anunciado mi decisión, así que asumí que ya no se
se podía hacer nada. Era un tren que había pasado. Ryan y yo tanteamos un poco la idea, hablamos un poco sobre el tema, pero yo no estaba convencido. Esa apreciación del actor no era en absoluto arbitraria, ya que en Deadpool y en su secuela estrenada en 2018 eran frecuentes los guiños a su lobezno. ¡Que te follen, lobezno! Primero me copia en la calificación para 18. Y no contento con eso va el puto Barbitas y se tira el moco muriéndose. ¡Gilipollas! Deadpool 2, que dirigía esta vez David Leitch y que sumaba en su reparto a Josh Brolin como Cable, sería también la última vez que veíamos al personaje antes de la compra de Fox por Disney. ¡Sí! ¡Tus balas son muy rápidas! Ya bajo el dominio de Marvel Studios, Ryan Reynolds, ejerciendo de estrella, guionista y productor, comenzó a reunirse con los altos cargos de la compañía para tantear un tercer episodio de su antihéroe. The creative process on the film, I would say, was kind of before Hugh was a bit of a failure to launch. El proceso creativo de la película antes de que Hugh nos diese el sí fue complicado y costó comenzar. Había un montón de ideas, algunas me interesaban y otras no tanto. Nuestro mayor deseo siempre fue hacer una película con lobezno y cuando Disney se hizo con Fox me dijeron que nos reuniésemos en algún momento para ver el futuro de Deadpool. Entonces me reuní con Kevin Feige y el resto de la gente de Marvel y les propuse una película de Deadpool y lobezno con una narración al estilo Rashomon. Yo lo veía muy claro, pero ellos me dijeron que no, que ni hablar. Luego tuvimos como unas 18 ideas distintas, pero no había manera. De repente, cuando estaba a punto de tener mi última reunión con Kevin Feige y el resto, Hugh me llamó y no me podía creer la casualidad. Les comenté lo que había ocurrido y que teníamos que explorar la idea. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer algo con Deadpool y lobezno. Entonces intentamos buscarle un propósito al proyecto, porque Logan es una de las películas más perfectas de la historia y no puedes recuperar al personaje sin un porqué. Afortunadamente lo encontramos y eso nos liberó muchísimo. Todo en esta película tiene una razón de ser, incluso que Lobezno lleve su traje amarillo, y eso me encanta. Desde los primeros minutos de esta cinta se resuelve la duda de cómo introducir a Lobezno sin deshonrar a Logan. ¿Quieres contarme lo que te reconcome o esperamos al flashback del tercer acto? Que te den por culo. Entra en escena el multiverso, que ya ha permitido en otros films de Marvel verdaderos festivales de cameo, y que surge aquí como la coartada idónea para introducir una nueva versión del personaje de Hugh Jackman. De repente, en 2022, no sé explicarte muy bien ni cómo ni por qué, pero algo en mi instinto me hizo decir, tengo muchas ganas de interpretar a Lobezno en este contexto. Era algo nuevo y diferente, algo que sentía que los fans querrían ver y algo que me gustaría hacer como actor. Sentía que era diferente y resultó ser eso y mucho más. No fue tanto que me arrepintiese de haber renunciado al personaje, sino que más bien quería volver para meterme en un escenario nuevo y ver qué pasaba. Otra cuestión a resolver era cómo podía acoplarse Deadpool, un personaje más 18, al lenguaje del universo cinematográfico de Marvel, generalmente más conservador, y si la película podía resentirse ante el control de Disney. It would be a much more interesting story to say that they were, difficult and didn't like what we were, pitching them. Como anécdota, sería mucho más interesante decirte que desde Disney fueron muy difíciles y que no les gustaba nada de lo que les proponíamos, o que se ofendían. Pero la verdad es que no. No puedes subestimar a Kevin Feige. El tipo sabe cómo organizar todo. Es probablemente el productor independiente más exitoso del planeta. Desde el principio entendió que nos tenía que dar espacio para que se sintiese auténtico. No sé si los altos cargos de Disney sentían lo mismo. Hubo un periodo de preguntas y respuestas que tuve con ellos personalmente, pero en general todos estaban de acuerdo con lo que les proponía. Nunca sentí que tuviéramos ningún tipo de restricción creativa ni nada por el estilo. En todo caso, cuanto más atrevidos éramos, más lo celebraban. Al final, les encanta el dinero, y creo que vieron dinero en lo que hacíamos. Money. Yeah. It's probably their favorite thing. El mismo Ryan Reynolds lo dice, a fin de cuentas no se busca otra cosa que el rédito económico, y Deadpool, tal y como es, genera dinero. De esta manera Marvel Studios recibe con los brazos abiertos la obscenidad del personaje, a cambio, eso sí, de ir mucho más allá en su dimensión autorreferencial. Se estrenan también un par de películas españolas este fin de semana. La primera de ellas es Norberta, el debut en la dirección de Sonia Escolano y Belén López Albert, una comedia con algunas gotas de drama, protagonizada por Adriana Ozores y Luis Bermejo. Nos lo cuenta Marta Agulló. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella
Norberto y María son gente humilde, de barrio y de vez en cuando atracadores. Se fugan de su último palo a una gasolinera cantando A tu vera, como escuchamos, y eufóricos regresan a donde llevan compartiendo muchos años de feliz matrimonio. ¿Qué? Pero señora, ¿qué hace? Tranquilo, hijo, no te va a pasar nada. Dame todo el dinero que tengas de la recaudación, anda. ¡Venga! Pero es que ¿quién va a creer que una señora de 80 años me apunta con una pistola? 80 años, dice. Perdón. Venga, dame todo el dinero. Venga, no disperses. El cine llevaba tiempo pidiendo una producción como la protagonizada por Luis Bermejo y Adriana Ozores, Norberta, que llegó a las salas el pasado jueves poniendo sobre la mesa un tema a la orden del día, la transexualidad. Porque soy transgénero. ¿Qué? Me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. La peculiaridad de la película es que el personaje que desea cambiar de sexo tiene una edad avanzada y la vida hecha. Por todo ello, la transición se complica, ya que involucra a mucha gente que quiere. Estamos entrenando para ayudar a tu marido a robar el bingo para ponerse las tetas. Tere, habíamos dicho que se lo íbamos a decir con suavidad. ¿Y para qué tanto rodeo? Pero Norberta cuenta desde el principio con dos aliadas, su madre, quien lleva apoyando silenciosamente desde siempre, y su nieta, que es todo lo que debería ser alguien de la generación Z, y nos da una lección a todos. Adriana Ozores lo cuenta así. Esa madre de Norberta es una madre que ha existido siempre. Es la madre comprensiva, es la madre abierta, es la madre con toda la inteligencia emocional. Entonces, claro que eso lo va a entender. Y que es curioso, ¿no? En esta película se cuenta cómo es la niña más joven, la adolescente, la que es más sabia. La película da pie a temas polémicos. Luis Bermejo. Yo creo que hay una conexión de toda esa gente de barrio que está mucho más liberada en la cabeza de lo que pueden decir según qué titulares, ¿no? Sí. Además, los protagonistas también han dado su opinión sobre un tema que afecta a la cultura de nuestro país, la censura. Da pena, es muy triste, muy triste. No, es patético. Patético. La palabra es entre patético / bizarro, ¿entiendes? Sí, es muy... Un poco... Han calificado Norberta como una comedia, y sí, pero añadiría que es una gran historia de amor a la altura del siglo que vivimos, basada en la libertad, la tolerancia y el respeto. Al final, un gran tema es la enorme dificultad que tenemos como seres humanos de amar, ¿no? Y nos parapetamos ahí en la violencia y pues muchas veces sin ninguna justificación, ¿no? Y contada e interpretada desde la escrupulosa delicadeza de quien sabe que tiene una responsabilidad en sus manos. Y un director que sigue manteniendo toda la pasión por el cine y por la vida es el francés Robert Guédiguian. El título de su última película así lo demuestra, que la fiesta continúe. Y en ella Guédiguian nos vuelve a hablar de militancia y compromiso político. Pepa Blanes. Si hay un cineasta que ha sabido definir la revolución social como algo divertido, alegre y esperanzador, ese es sin duda Robert Guédiguian, francés, marsellés para más señas, de origen armenio, de clase obrera. Su cine es emotivo, crítico, político, pero sobre todo amable y divertido. Ha rodado la mayoría de sus películas con su compañera, la actriz Ariane Ascarit, en su barrio del Estac, en Marsella, donde nació y donde empezó a militar en el socialismo y el comunismo. ¿Y si lo dejamos más corto? ¿Y si me hace más vieja? No, yo si fuera usted lo llevaría corto y blanco, sí. Con su espesor quedaría precioso. Y además sería un cambio. Y eso cuenta en las elecciones. No sé si eso bastará. Yo creo que lo que necesitamos son caras nuevas. Más bien cerebros nuevos. De aquel barrio obrero, donde ambientó Marius y Janet o Marie-Jo y sus amores, saltó al París para ciego con su biopic de Mitterrand. También ha viajado a Armenia o a Beirut, donde centró una historia de locos. Su último viaje fue a África, en Mali Twist, para retratar los problemas a los que se enfrentaron los jóvenes revolucionarios socialistas y anticolonialistas. En todos esos lugares, el cineasta francés ha ahondado en la cuestión de la utopía derrotada, de la revolución fallida. Sin embargo, en su última película, Que la fiesta continúe, todo es mucho más esperanzador y alegre, desde su título hasta lo que nos muestra. Oui, c'est sûr que c'est un hommage à tous les mouvements sociaux qui ont eu lieu
Es un homenaje a todos los grupos sociales que se produjeron después de los derrumbes en las calles y que además se reflejaron 2 años después en una victoria electoral. Marsella es una ciudad que pasó a ser de izquierda después de esa unión, una unión muy amplia, muy amplia de la izquierda. Creo que eso es ejemplar. Esa es la única solución para nuestros países, España y Francia. Siento mucha admiración por la posición de España sobre Palestina y también sobre la posición de las mujeres. Creo que España está en el buen camino. Pour la position de l'Espagne sur la Palestine en particulier, sur la condition de la femme, etc. En fait, je trouve que l'Espagne va quand même en ce moment très bien. Nos dice el director sobre la crisis política que vive la izquierda en Francia y en casi todo el mundo. En esta película aprovecha para relatar ese cambio político de su ciudad, Marsella, tras el derrumbe de 2 edificios, los de la calle d'Aubagne, el 5 de noviembre de 2018, que costaron la vida a 8 personas. Y pasadme los platos porque la pasta se estropea. Un día te contaré la historia de este plato. Venga. Oye. Mira, vamos a reírnos. ¿Pero qué haces, Ben? Una aplicación. Haces una foto y te da el nombre del plato. Y después la receta. Lo dudo, porque en toda Marsella solo lo hacía mi madre. Linguine a la putanesca. A la putanesca, ya. ¿Y qué más? En realidad, la película puede leerse como un homenaje a Marsella y a las mujeres. Ariane Ascaride es Rosa, una mujer de 60 años que ha dedicado toda su vida a cuidar de su familia y al activismo político. Todo el mundo confía en ella para que lidere la alianza de izquierdas en vísperas de unas elecciones municipales decisivas. Pero Rosa no está tan convencida, y menos cuando se enamora de un desconocido. Vous savez, je pense que les femmes ont de toute façon une appréhension du monde qui n'est pas tout à fait la même que celle des hommes. Las mujeres tienen una mirada del mundo que no es exactamente la misma que la de los hombres. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Los hombres piensan, las mujeres actúan, y eso siempre sigue siendo un poco cierto. Es por nuestra condición. Quizás por el hecho de la capacidad de ser madres, tenemos una especie de relación con lo concreto que es mucho más inmediata. Porque cuando tienes un hijo, 2 hijos, y cuando eres una mujer soltera como ella, que hace mucho tiempo que es viuda, te tienes que ocupar de todo, de los niños, del trabajo, de los estudios. Al mismo tiempo, creo que eso le provoca un sentimiento de ira en momentos en que las cosas no funcionan como deberían. Es una heredera de un pensamiento de izquierdas. Está el fantasma de su padre que viene a visitarla. Es casi natural que se involucre en un movimiento, pero lo que le molesta es que solo se hable y no se haga nada. Está cansada porque ya no tenemos tiempo. Está bien que se hable, pero no de eso que en francés llamamos un exceso de palabrería. On n'a plus le temps de palabrer. Nos contaba la actriz Ariane Ascaride, pareja perfecta del director y actriz de todas sus películas, ganadora del César y de la Copa Volpi en Venecia. Es de las pocas intérpretes francesas capaz de mostrar en su rostro la vida de las mujeres normales y corrientes, como esta madre y política que vive un momento de indecisión sobre si involucrarse o no en la vida política mientras se enamora, casa a sus hijos, sueña con su padre, un tipo con valores, militante de la izquierda en el pasado. Su personaje es una heredera de un pensamiento de izquierdas, una pasionaria moderna tal y como mencionan en el film. Dolores Ibarruri. Oui. Elle est géniale. Ouais. Elle est juste extraordinaire. C'est devenu incroyable parce que Es extraordinaria, una de las grandes figuras de la resistencia española. Su nombre pasó al lenguaje común, incluso en Francia. Ser una pasionaria. Eso igual significa que la gente no sabe quién es, pero sabemos que es alguien que puede luchar, a quien nadie le impedirá hablar y que nadie le impedirá actuar. Es magnífico. La película es un toque de atención a la izquierda que debería aprender de la lucha vecinal, nos dice Guédiguian. Elle doit apprendre qu'effectivement elle doit apprendre surtout que La izquierda debe aprender, sobre todo porque los partidos comunistas existen desde hace un siglo, pero no todos los inicios del movimiento obrero tienen el mismo origen, no todos tienen que existir de la misma manera. Tenemos que preocuparnos por desarrollar medidas que mejoren la vida de los jóvenes, en lugar de estar mirando a nuestro propio partido. Hay una lógica partidista que resulta perjudicial para cualquier forma de unión hoy en día. Debemos estar unidos, los personajes de la película están unidos,
unidos entre sí. Todos acuden a ese lugar bajo la estatua de Homero, aunque todos tienen puntos de vista diferentes o no militen en los mismos partidos, pero sí existe la posibilidad de un pueblo unido. Y creo que además los votantes de izquierda en todos los países del mundo occidental están mucho más unidos que los líderes de los partidos que supuestamente los representan. Esto es muy serio. Que les dirigeants des partis qui sont censés les représenter. Alude a una escena donde todo el pueblo acude en una marcha silenciosa a ese lugar donde cayó el edificio donde yace una escultura del autor de la Odisea y la Ilíada, un canto a la palabra y al relato como motor del cambio social. Voilà, Homère, c'est un des premiers grands récits de l'histoire de l'humanité, et donc c'est évidemment, El de Homero es uno de los primeros grandes relatos de la historia de la humanidad. Nombrarlo de esta manera es plantear la pregunta de cómo contar una gran historia hoy, cómo hacer historia. Eso es política y también cómo contar la historia, la epopeya popular. La nostalgia aparece en la pareja para hablar de la situación del cine actual, desbordado por los monstruos que miran al dinero y no a las historias que nos atañen, como apuntan el director y la actriz, protagonista y director de Que la fiesta continúe, una obra sobre la esperanza, sobre la unidad, el amor y el compromiso. Una película que nos dice que la vida es también una fiesta, a pesar de las dificultades. Un grand plombier, zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies, et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb. El cine en la SER, con Helio Castro. Y la otra película española que llega a las pantallas es Un paseo por el Borne, del también director debutante Nicky Gea, un film ambientado en Mallorca, con Rodolfo Sancho haciendo de un director y profesor de cine que ha perdido toda la pasión por rodar películas. Valeria Sánchez Chamorro ha visto la película y ha charlado con el realizador y con el protagonista. El cine nació en 1895. La sucesión de fotografías que daba la sensación de imagen en movimiento fue interpretada como algo incomprensible por sus primeros espectadores. Como si fuera magia. Porque este trabajo del cine tiene que ver con hacer magia, es algo muy parecido. Engañamos a la gente y les emocionamos. A lo largo del curso veremos los distintos movimientos del cine, como... ¿Y las prácticas cuándo vienen? No hay prácticas previstas, lo siento. Un paseo por el Borne es una película sobre las expectativas de la vida no cumplidas y también sobre el cine. Por mares turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo. Su director es Nicky Gea y su protagonista Rodolfo Sancho. Aquí son los alumnos los que tiran de este profe amargado, tratando de que les ayude en su afán por hacer cine, algo a lo que él se niega para que no acaben convertidos en lo que es él, un fracasado. Él trató de ser director de cine, de hacer películas en Madrid años atrás, no lo consiguió, volvió a su ciudad natal, a Palma de Mallorca, y bueno... Pues refleja precisamente eso, ¿no? El fracaso, aunque yo tengo mi idea de eso, ¿no? Que el fracaso es no intentarlo, él por lo menos lo intentó. También tiene esa cosa un poco de resquemor con la profesión, de rencor, porque en realidad lo que ocurre es que él sí ama el cine. Lo ama, pero el cine no le ha correspondido, ¿no? La película, ¿por qué no?, también va de volver a encontrar la ilusión. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Ya sé que esto no es una universidad, pero es un curso de cine. Deberíamos juntarnos para hacer unos cortos y luego pasarlos aquí en clase para que usted nos dé su opinión. ¿Y por qué? Porque queremos hacer cine. Usted mismo lo dijo el primer día. Como los magos. Eso que dijo molaba. La verdad es que los tres guionistas tenemos experiencia de profesores y es lo que vemos, ¿no? Es decir, gente entusiasmada, con unas ganas enormes. Era muy bonito ver, sobre todo a los chavales que están empezando, y en esas secuencias de aula, pues claro, yo los miraba y decía, es que están sintiendo lo que está haciendo el personaje. Y eso mismo me lo transmitían a mí, con lo cual había algo ahí de realidad dentro de la ficción, ¿no? que era muy bonito. Como tampoco hay cine sin denuncia, la turistificación de Mallorca se convierte en el telón de fondo de los personajes.
queréis dirigir películas, este no es el sitio para hacerlo. Id a Los Ángeles. Estáis en Mallorca. Aprended alemán. Aquí al menos siempre habrá algún hotel que necesite camareros o limpiadoras de habitaciones. Oiga, que yo soy una Kelly y a mucha honra. Lo que pasa es que a mí me gusta el cine. Digamos que la imagen que tiene Mallorca, pues eso, son playas idílicas y turismo, incluso a veces mal turismo, ¿no? Y hay un problema de vivienda muy grande. Entonces sí que me interesaba mostrar un poco la parte que no se ve de Mallorca, ¿no? Y si nos fijamos un poco en la película, casi todos los trabajos que tienen estos alumnos están detrás del turismo, ¿no? Ruth Gabriel, que interpreta a Carmen, es una limpiadora de habitaciones en hoteles. Hay un chico, Raúl, trabajando de maletero. Yo creo que esta es una película que habla de personas a las que a priori no se les está permitido soñar, y estas personas pues sobreviven gracias al cine, ¿no? El ir a los cursos es lo que les alimenta, ¿no? ¿Sabes? Me encanta pasear por Palma de noche. A mí me encanta este sitio, a cualquier hora. Pero ¿no te parece que el paseo del Borne ya no es lo que era? En todo el turismo y demás. Para mí sí que lo es. Y aunque algunas cosas cambien, para algunos la esencia permanece. Habla de lo que es el paseo del Borne, que está en Palma de Mallorca, que es un paseo mítico allí. Es decir, por ejemplo, mis abuelos se conocieron allí, ¿no? Era como el Tinder de la época, ¿no? Se conocía a la gente paseando por allí. Y habla Martín de que, que tiene una teoría de que... Bueno, a ver, como el paseo es corto, cualquier mal rollo que tengas tarda en irse lo que tardas en recorrerlo. ¿Ves? Una chorrada. Una chorrada bonita. Una historia de superación algo idealista en la que encontrarán la tranquilidad de los finales felices y una férrea defensa del amor por el séptimo arte. Hay más películas que llegan a las pantallas españolas este fin de semana. El buen italiano, dirigida por Edoardo De Angelis y protagonizada por Pierfrancesco Favino, es una historia basada en un caso real que ocurrió en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Un capitán de la Marina italiana que hunde un barco belga, pero que rescata a los supervivientes para dejarlos en un puerto seguro siguiendo la ley del mar. Pero nos vamos a detener un poco más en un documental titulado ¿Quién teme al pueblo de Hitler? El director austríaco afincado en España, Günther Schweiger, visita el pueblo natal del dictador nazi, también su casa, y se pregunta lo que significan hoy en día estos lugares marcados por estar vinculados a una figura tan siniestra como Hitler y que además se han convertido en un lugar de peregrinación de los neonazis. Y nunca se ha hecho un acercamiento cinematográfico a esta casa. Yo a lo largo del trabajo y ya en el momento de la financiación me di cuenta por qué. Porque duele mucho y levanta muchas ampollas. Es un debate que en Austria se quiere evitar porque esa casa, aparte de ser la casa natal de Hitler, también simboliza la normalidad en la cual Hitler nació, creció y al final se hizo un terrible dictador, pero no porque vino de otro planeta, sino nació dentro de un pueblo en una casa normal, y eso es lo que duele, y ese debate es el que ha suscitado la película. Las series. En televisión los estrenos no paran ni siquiera en verano, y es que las plataformas eligen estos meses para estrenar algunas de sus series estrella. Vamos a hacer un repaso a las imprescindibles. Dani Garrán, hola, ¿qué tal? Hola, Elio, y vengo con música épica porque antes de que llegue la secuela de Gladiator de Ridley Scott a final de año, la fiebre por la antigua Roma invadirá la televisión. El 9 de agosto podremos ver en Prime Video Those About to Die con Anthony Hopkins encarnando a un emperador romano. Bajo la dirección de Ronald Emmerich, la carísima producción ahonda en las profundidades del Coliseo y explora el lado más sórdido de la competencia de gladiadores, donde se entrelazan el entretenimiento, las maniobras políticas y las dinastías romanas. No tardaré en cruzar al reino de las sombras, pero no hay nada más importante que proteger a nuestra amada Roma. Nuestros enemigos en Roma son peligrosos. Y hace 20 años ya se estrenó Ciudad de Dios, la película brasileña de Fernando Meirelles, que fue un rotundo éxito, consiguiendo 4 nominaciones a los Oscar. Ahora vuelve en forma de serie como una continuación del aclamado film sobre la vida en las favelas de Río de Janeiro. La nueva ficción se estrenará en Max el 26 de agosto y retoma la historia de sus 2 personajes principales, con el fotógrafo Buscapé como punto de partida. Alexander Rodríguez repite en este papel protagonista encarnando a este personaje. ¡Oh!
Não, peraí. Sou Wilson. Só dá impressa. Y ya parece mentira pensar que una serie de hace 10 años no se haya visto nunca en España, pues esto es lo que ha pasado con My Mad Fat Diary, una ficción británica que se emitió entre los años 2013 y 2015 en el canal Channel 4 y que nunca llegó a emitirse en nuestro país. La trama de la serie se sitúa en el 96 y está protagonizada por la actriz Sharon Rooney, que interpreta a una joven de 16 años que pesa 104 kilos y habla sobre la salud mental y la necesidad de encajar cuando somos jóvenes. Se ha convertido en una serie de culto basada en la novela del mismo nombre y sus 3 temporadas estarán disponibles bajo demanda desde el 23 de agosto en Movistar Plus. My name is Ray. It's 1996. I'm 16 stone and desperate for a shag. Y unos días antes, el 19 de agosto, podremos ver también en Movistar Plus María Antonieta, la visión moderna de la reina consorte de Luis XVI. Está creada y escrita por Deborah Davis, la guionista de La Favorita, y plantea la historia de una joven reina increíblemente moderna y vanguardista, tanto que muchos historiadores han puesto el grito en el cielo por ser demasiado irreal. Interpretada por la actriz alemana Emilia Schul, explora el mundo oscuro, manipulador y misógino de Versalles y sumerge al espectador en lo más profundo de la cabeza de María Antonieta. Con las series de televisión terminamos esta edición matinal del programa El Cine. En la parte técnica ha estado Marta Valiente y en la redacción del programa y en las redes sociales Marta Gulló, Juan Galarza, Valeria Sánchez Chamorro y Elio Castro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.